Hola, buenos días, alumnos de Biología 2, aquí de nuevo. Espero que se encuentren genial. Debido a decisiones coherentes para continuar con el programa de este semestre y por razones de salud, se comienza con este formato de clases. Primero quiero decirles, primero que nada, un tema muy importante. Del COVID-19 hay que tomarlo realmente en serio, cumpliendo con todas las indicaciones oficiales de higiene y de prevención. Y siempre informarnos de fuentes confiables y con trayectoria validada. Esto lo tengo escrito en mi guión en mayúsculas. Es súper importante que sepan validar información, ya que no toda la información, ahorita estamos bombardeados de tanta información acerca de este tema. Entonces es muy importante que ustedes sepan validarla. Es decir, te llega una información, te llegan ciertos datos de diferentes fuentes, puede ser WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, entonces tendrías que tú validarla, es decir, ir a las fuentes oficiales, que puede ser la OMS, que puede ser Secretaría de Salud, la FDA, etcétera. Tienen trayectoria validada estas organizaciones, son fuentes oficiales, se consideran fuentes confiables. Entonces, si en estas fuentes confiables no aparece esta información, no es bueno difundirla hasta que no estés consciente tú de que sí realmente es una fuente confiable la que da esa información. Si volteo abajo es porque tengo aquí mi guión para no enseñárselos. Aquí lo tengo. Para comenzar, les propongo que comencemos con una reflexión de este tema mundial que tiene toda relación con la materia. Aparte de mundial, pues bueno, ya fue nacional, ya es local, ya aquí en Irapuato tenemos casos confirmados. Todo esto tiene bastante relación con la materia. No es para alarmar, sino para que en verdad tomemos conciencia de lo que desde nuestra parte estamos aportando a nuestro entorno. Si recuerdan el video del mapa de biología, hay específicamente una materia que es la epidemiología. Y con ciertos grupos nos pusimos a analizar qué es lo que estudiaba la epidemiología y el por qué. Bueno, la epidemiología es el estudio de cómo una enfermedad se puede llegar a convertir en una pandemia, que es lo que estamos viviendo ahorita. Y cómo esta enfermedad o este tema puede afectar en muchos sectores de un país. Nos toca vivirlo, nos toca aportar, nos toca avanzar. Eso se los dejo como reflexión para el inicio de esta clase. Recapitulando los temas pasados, la última actividad que hicimos fue con dos grupos, la medición de la presión arterial. Nos salimos del aula, se tenían que medir la presión en estado de reposo, debería de dar un rango normal, el cual también lo deben de saber ya ustedes. Se ponían a correr o a hacer actividad física, inmediatamente después se volvían a medir la presión y había un cambio. Este cambio se debía a regulaciones propias del cuerpo, ya que aumentaba la presión arterial, por lo tanto el corazón necesitaba bombear mucho más sangre para llevar oxígeno a todas las demás partes de nuestro cuerpo. A eso se le llama regulación. Ese era el inicio del tema que vamos a ver hoy. Era una actividad de introducción para el tema de hoy. Antes de esa actividad, ya integrando a todos los equipos, porque todos los grupos, perdón, esta actividad solo la hice con dos grupos, creo. Los otros dos grupos, hay un video de cómo medirse la presión arterial. Si quieren, está en el aula escolar, también se los compartí. Antes de eso vimos el tema de introducción que se los puse en el pizarrón todo el apunte. Y hay tres términos de las características que tiene un ser vivo, que necesito que sepan y que les quede claro esas tres características y pueden revisar sus apuntes, porque vamos en esta sesión utilizar esos términos. Luego se vio cómo es la complejidad y la organización o el orden de un ser humano, desde la célula, que es su elemento más pequeño. El conjunto de células forman un tejido y el conjunto de tejidos forman un órgano. Después, y la unión de órganos en funcionamiento común van a formar o sistemas o aparatos.
Hay una diferencia entre sistema y aparatos y una definición para cada punto en los niveles de organización con sus ejemplos. Hubo solo un grupo que no tiene esta información, por lo tanto les pido que cheque ese grupo, definición de cada nivel de organización, que sería definición de célula, definición de tejido, definición de órgano, definición de sistema y definición de aparato. Sus ejemplos y la diferencia entre sistema y aparato. Ese sería recapitulando para recordar un poco lo que se vio la semana pasada. El tema que se ve ahora es titulado regulaciones. Aparte de esta increíble orden que tiene el ser humano de célula hasta sistema y aparato, la eficiencia del cuerpo humano se debe a que funciona armónicamente. Si recuerdan también la clase pasada, existen dos puntos muy importantes para estudiar al cuerpo humano. Uno es la anatomía y otro es la fisiología. Enfocándonos únicamente en fisiología, las funciones deben de cumplirse de manera adecuada y armónica para que nosotros tengamos la homeostasis, es decir, la salud o un correcto balance y equilibrio dentro de nuestro cuerpo. Para eso necesitamos tres cosas. Una, obtención de materia y energía. Si recordamos, acuérdense que toda la materia de biología tiene relación con los temas que se van avanzando. Obtención de materia y energía. ¿Cómo se puede obtener materia y energía? Pues bueno, eso se vio en biomoléculas de biología del semestre pasado, en biología 1. Cuando nosotros ingerimos carbohidratos, lípidos o proteínas, nosotros estamos obteniendo materia. Al nosotros metabolizar esa materia, la convertimos en energía a través de los distintos tipos de procesos, quimiosíntesis, fotosíntesis, para otros organismos, y nosotros en humanos, pues bueno, recurrimos al ciclo de Krebs o al transporte de electrones. Aparte de esos dos, bueno, mencioné uno que es la obtención de materia y energía y se relaciona mucho con el metabolismo para poder obtener materia y energía. Las proteínas las metabolizamos a aminoácidos, los carbohidratos los metabolizamos a azúcares y los lípidos, pues bueno, a sus puntos más esenciales, que serían ésteres. Aparte de esos dos, seguiría la reproducción, que es muy compleja también en el ser humano. Gracias a esos tres puntos, el humano puede llegar a adaptarse de manera bastante fácil a ciertos ambientes. El entorno cambia, el interior humano demanda cierta cantidad de materia y energía, pues el mismo cuerpo se adapta a esos cambios o a esas demandas. Entonces ahí se utiliza un término más, la adaptación. Gracias a que nos podemos adaptar, necesitamos nosotros seguir un cierto proceso. Ese proceso es, primero vamos a recibir información. Al recibir información, nosotros la captamos con ciertos tipos de mecanismos que tiene el ser humano, integramos esa información, la interpretamos y logramos una respuesta a esa información recibida. Todo este proceso de 4 pasos, que es recibir información, integrar la información, interpretarla y responder a ella, se le llama irritabilidad. La irritabilidad es un punto también muy importante del cual hablamos la primera clase de introducción. Le explicaba a un alumno platicando fuera de clase que nosotros somos un sistema biológico y físico en constante cambio. Si nos remitimos únicamente a la física y nos comparamos con un mecanismo físico, nosotros seríamos un mecanismo abierto, es decir, un mecanismo abierto tiene que tener interacción o intercambio de elementos con su entorno, y el entorno va a intercambiar elementos con nuestro interior. Por eso se nos llama un sistema abierto. Por lo tanto, necesitamos mecanismos de regulación. Estos mecanismos de regulación nos van a permitir tener ese intercambio de elementos de manera adecuada y a favor de nuestro cuerpo, es decir, para cumplir con la homeostasis. Estos mecanismos de autorregulación los podemos fácil numerar, que existen muchísimos, pero los más claros, pues bueno, es mantener una temperatura corporal. Y relacionando esto de temperatura corporal con el tema actual del coronavirus, COVID-19, el cuerpo humano necesita tener una temperatura corporal estable para poder funcionar, que es entre los 35 grados centígrados y los 37 grados centígrados. Entonces, más o menos, un promedio sería 36.5 grados centígrados los que necesita el cuerpo humano para poder estar en un nivel estable. Si se aumenta esa temperatura,
se le llama febrícula, y si se llega a aumentar todavía más se le llama fiebre, que es uno de los síntomas más comunes en aquellos pacientes contagiados con COVID-19. Otro punto, otro ejemplo sería mantener la presión arterial, es decir, la presión del corazón o el bombeo que necesita el corazón para llevar la sangre a todas las partes de nuestro cuerpo, que se relaciona con la frecuencia cardíaca, también la cantidad de iones, oxígeno y CO2, agua, líquidos que nuestro cuerpo tiene. Si nosotros tomamos mucha agua, nuestro cuerpo va a detectar el exceso de agua que hay, por lo tanto lo vamos a eliminar por la orina. Si nosotros comemos mucha sal, nuestro cuerpo lo va a detectar y va a encontrar la forma de cómo deshacerse de esa sal o de utilizarla. También existe el equilibrio ácido-base, nuestro cuerpo necesita equilibrar su pH, y la glucosa. Si recuerdan el equilibrio de glucosa, si recuerdan la actividad de introducción al tema, había una pregunta que les decía ¿qué pasa si hay un exceso de glucosa y no se puede regular por medio de la hormona insulina? ¿Qué pasaría si no hay una regulación de glucosa dentro del cuerpo humano? Pues bueno, ocurriría la diabetes. Entonces ya no se está cumpliendo con una homeostasis, ya no está cumpliendo con una autorregulación, ni con un nivel correcto en el cual debe el cuerpo funcionar. Recapitulando todo, como resumen, la capacidad de estabilidad de un sistema biológico se da gracias a dos cosas. Una, la irritabilidad, porque el cuerpo capta y responde información. Es decir, capta información, capta estímulos y va a responder dependiendo de qué estímulo está captando y para que se autorregule, que sería el punto 2. Porque esa información recibida nuestro cuerpo va a tomar decisiones para seguir con su homeostasis. Capacidad de estabilidad de un sistema biológico se da gracias a dos cosas: irritabilidad y autorregulación. El siguiente subtema se llama retroalimentación. La autorregulación se da gracias a que nuestro cuerpo tiene retroalimentación. Esta palabra, si ustedes la buscan en Google, y la definición de la RAE que nos da es retorno de parte de la energía o de la información de salida de un circuito o un sistema a su entrada. La segunda definición que dan es efecto retroactivo de un proceso sobre la fuente que lo origina. Si se les hace muy complicada esa definición, podemos simplificarla a que va a ser la regulación de un sistema o mecanismo de acuerdo a los resultados obtenidos. Recuerden que nosotros somos un sistema biológico y físico, por lo tanto, ese sistema tiene entrada de información y salida de información. Los mecanismos de retroalimentación se refieren a eso, a que gracias a la respuesta obtenida o al resultado obtenido de este mecanismo es que va a actuar el mismo mecanismo. Y existen dos tipos de retroalimentación, la negativa y la positiva. Voy a enumerar los pasos de cada una. Y pueden ver videos que los dejo compartidos en el aula escolar también para que logren entender un poco más retroalimentación negativa y la positiva. Y logren dar ejemplos. La retroalimentación negativa actúan de la siguiente manera. Primero, hay una alteración de la condición de estabilidad, es decir, ya no se cumplió con la homeostasis. El cuerpo ya identificó que no hay homeostasis y eso se le llama la alteración de condición de estabilidad. El segundo paso es que se detecta la condición de inestabilidad. Vamos a tener nosotros ciertos puntos en nuestro cuerpo que van a detectar esa inestabilidad. Una vez detectada, se genera el tercer paso, que es generar una respuesta a esa inestabilidad. El cuarto paso es contrarrestar la condición inicial. Y el quinto paso es reestablecer la estabilidad. Entonces son 5 pasos de la retroalimentación negativa. Los repito: alteración de condición de estabilidad, detección de la condición de inestabilidad, generar una respuesta, contrarrestar la condición, restablecer esa estabilidad. Hay muchos ejemplos de la retroalimentación negativa y uno sería cuando uno siente frío o cuando el cuerpo baja la temperatura. El primer paso, que es alteración de la condición de estabilidad, sería el frío. Es decir, hay mucho frío en el ambiente, por lo tanto, el cuerpo también va a tener frío.
Ahí está alterando la condición de estabilidad, que es el punto 1. El punto 2 es detectar esa condición inestable. El hipotálamo, que está en nuestro cerebro, que también fue una pregunta de la actividad de inicio, va a detectar que la temperatura está descendiendo. Ya se cumplió el punto 2. El punto 3 es que se va a liberar una hormona para elevar esa temperatura. Esta hormona es la del metabolismo, es decir, va a elevar el metabolismo y elevando el metabolismo se va a crear energía y esta energía va a elevar temperatura, que es contrarrestar la condición cuando actúa la hormona. Y el último punto sería estabilidad restablecida. Ya la hormona se va a dejar de liberar gracias a que ya el hipotálamo ya no detectó el frío, ya detectó calor. Entonces el hipotálamo va a dejar de liberar esa hormona. Y eso significa retroalimentación negativa. A esta retroalimentación se le llama correctiva o también se le llama negativa porque la respuesta es negativa al estímulo original o porque corrige ciertos niveles, es decir, se activa cuando algún factor alcanza niveles excesivos o niveles deficientes. Y es el ejemplo del frío, se alcanza una temperatura muy excesiva de calor o muy excesiva de frío, por lo tanto se activa este mecanismo de retroalimentación negativa. Ahora pasamos con la positiva. Es mucho menos común, es mucho menos frecuente, casi todas nuestras retroalimentaciones son negativas, a diferencia de las positivas, que es muy poco común y menos frecuente. Hay un cambio inicial en el sistema, el cual va a ser reforzado, por eso es positiva. Entonces, hay un cambio, luego este cambio se va a reforzar, es decir, la respuesta se intensifica, ya van los 3 pasos, al cambio original. Y el último paso sería proceder en el mismo sentido que el estímulo inicial. Son cuatro puntos. Cambio inicial en el sistema. Se refuerza el sistema, se intensifica el cambio original y el estímulo se da en sentido positivo o en el mismo sentido que el cambio original. Esta no es negativa porque no se revierte el cambio, es decir, en esta se potencializa el cambio. Y son reacciones en cadena por autorreforzamiento de un estímulo inicial. Un ejemplo sería la coagulación. Cuando tú te cortas, el cuerpo detecta que hay una liberación de sangre, una fuga de sangre en ciertos vasos sanguíneos, por lo tanto activa ciertos mecanismos de retroalimentación positiva para cerrar esa fuga. Lo cierra con ciertas células, llega a las células, aún no se ha cerrado, por lo tanto tiene que activar más células o enviar más células al punto de fuga. Está reforzando el estímulo, es decir, está aumentando la cantidad de células para cerrar la fuga de sangre. Otro ejemplo de ese sería el parto, pero bueno, ya les tocará a ustedes en la actividad revisar estos 2 videos y dar ejemplos y contestar ciertas preguntas. Hasta aquí todo, les recomiendo sigan con medidas de higiene siempre y cuidado a sus familiares. Saludos a todos, los extraño.